para mi gusto tiene que ver con lo del jueves, que fue un momento medio bochornoso para todos, para los que lo estábamos viendo incluido. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué opinas de lo que pasó el jueves y cómo administrar eso para que la convención salga adelante de un momento tan negativo como ese? Carlos. Bueno, yo lamento mucho lo que pasó ese día, porque la verdad es que aquí hay un sector que no cree que las diferencias son válidas, que no cree que tienen una postura como moral, mente superior, diciendo que la verdad es que lo que yo creo es lo correcto y lo que el resto cree no, por lo tanto puedo usar la violencia o cualquier forma para oponerme a lo que piensan los que no piensan como yo. Y eso es muy malo, y además porque se ha replicado en otras cosas a nivel país. Y aquí ya tenemos como una diferencia que no es entre izquierdas y derechas, no entre centro y más extremos, sino que es como entre demócratas y no demócratas. Y eso me parece muy relevante de erradicar y de condenar de todas partes este tipo de prácticas que no corresponden en la convención, fuera de la convención, en los medios, en el trato con los medios de comunicación, en el fondo en la convivencia cívica en general. Diferencia entre demócratas y no demócratas. ¿Estás de acuerdo, Manuel Larraín? A ver, yo creo que es importante también señalar dos cosas. Lo primero, que nosotros como movimientos ambientales, yo personalmente soy vocera del movimiento por la defensa del agua Modatima, nos parece que fue irresponsable y que también fue inadecuado rechazar un informe en general que por un lado ralentiza los flujos de la convención y que por otro lado también retrasa la discusión sobre temas tan importantes como el agua, como los bosques nativos, como la naturaleza. Creemos que también generó mucha ofuscación el hecho de que durante mucho tiempo se estuviese trabajando con personas que pertenecían al colectivo socialista, con sus asesores, y que sin embargo, sin informar al resto, y entiendo que eso fue lo que pasó, se generó el rechazo por parte de un sector, no de todo el colectivo socialista, lo que generó mucho rechazo y que a mí también me pareció que fue muy inadecuada la respuesta. Sin embargo, yo creo que hoy día tenemos como la oportunidad de volver a sentar, volver a conversar y decir, hoy día tenemos la necesidad de reparar el daño que hemos generado en la naturaleza, donde todos hemos sido parte y donde también hay colectivos que han sido parte de gobiernos neoliberales, que también han sido gobiernos también de la derecha, que han generado también daño ambiental. Entonces yo creo que hoy día esto ya pasó, y es una oportunidad de sentarnos y decir, bueno, ¿hacia dónde vamos a avanzar? ¿Qué queremos en naturaleza? ¿Qué queremos en agua? ¿Qué queremos en medio ambiente? Y estamos todas abiertas a hacer. Ya pasó, César Valenzuela, que es del colectivo socialista, por eso le pregunto a él, ¿ya pasó? ¿Y se pueden volver a sentar? Nosotros vamos a estar siempre disponibles al diálogo. Yo en esto quiero ser categórico porque se nos ha consultado mucho. Nosotros no estamos en contra de la protección ni de la naturaleza ni del medio ambiente. Estamos en favor de proteger las aguas, de la actividad minera tiene que pagar lo que corresponde porque son recursos naturales de todos y de todas las chilenas. Pero tenemos una diferencia de fondo con ese informe. Yo en eso quiero ser categórico, porque lo que está detrás de esto es una concepción de qué es lo que debe establecer o no una constitución. La extensión que tenía ese informe, algunas normas en particular que francamente no corresponden a principios generales o normas generales que es lo que tiene que hacer una constitución. ¿Significa que estamos contra el medio ambiente? Por supuesto que no. Pero ¿sabe a mí lo que sí me parece grave? Es que esta semana habíamos avanzado y avanzamos en materia de derechos sociales como nunca en la historia de Chile. Y un grupo pequeño de convencionales prefirió opacar eso y darse el lujo de tratar de la peor forma a sus colegas, y eso a mí no me parece. Tampoco vamos a aceptar ese tipo de presiones ni ese tipo de calificativos. Aquí hay una diferencia política, que es lo que yo escucho de Manuela, y con eso no hay ningún problema. Pero no corresponde ni los tildes de traidores, ni como que nosotros hubiésemos rechazado las normas relativas al medio ambiente. Al contrario, al rechazar en general y no en particular, la Comisión de Medio Ambiente tiene dos oportunidades para mejorar ese informe. ¿Divide las aguas entre demócratas y no demócratas, como decía Carlos Baum? No, mire, yo creo de que ya aquí pasó, no puede volver a ocurrir, y no puede volver a ocurrir con nada ni con nadie, incluyendo a la derecha. Miguel Ángel Boto, ¿qué piensa? Yo creo que aquí hay un problema de fondo grave, a mi juicio, que es atribuirse la máxima moralidad de algunos convencionales constituyentes y que se queden dueños de la verdad y que ellos son los salvadores de Chile. Yo creo que el mejorar a Chile es un trabajo conjunto, con mucho diálogo. Lo que yo he repetido permanentemente en mi discurso es iniciar la conversación pensando que el otro tiene la razón. Esa gran virtud que nos decían los primeros pensadores del griego, yo la extraño mucho. Iniciar el diálogo, pensar que el otro tiene la razón, y a partir de eso tener los mínimos comunes para poder construir una constitución que realmente nos represente. Yo creo que estamos al debe aún
y creo que tenemos una nueva oportunidad. Y por otro lado, quisiera sin lugar a dudas que solidarizar con los compañeros del Partido Socialista, porque creo que fue una muy mala señal lo que hicieron algunos convencionales. Creo que fue, y lo digo muy responsablemente, falta de experiencia política, y además porque están en esta lógica de creerse que solo una mirada es la que puede salvar el país, cuando el salvar al país, y me refiero, digamos, de manera más metafórica, es la construcción con voluntad de diálogo, y en eso estamos. Falta de experiencia política en los que funaron, porque César Valenzuela tiene un montón de experiencia política. Pero César no me es venga joven acá todavía. No, pero, sí, es joven, pero a pesar de su Bueno, juventud... pero yo siempre he dicho, no es lo mismo pasar por cosas que darse cuenta de las cosas que uno pasa. Esa es la diferencia con la experiencia. Es verdad. Carol Baum, ¿es posible lo que dice Miguel Ángel Boto, lo que plantea César Valenzuela también, incluso Manuel Arroyo, en términos de que hay una nueva oportunidad y que hay una nueva posibilidad de recomenzar esto? A ver, en términos de diálogo, en términos no, hay muchas normas ya aprobadas. Sí, en términos del ambiente y del clima pero de con diálogo. Respecto, con Manuel estamos en una comisión que ha tenido que es la Comisión de Justicia y Órganos Autónomos, que también se rechazó el informe completo, y obviamente vamos a tener que tener un diálogo para reconstruir eso, y estamos disponibles para hacerlo, y en eso estamos durante esta semana. Vamos a ver qué pasa mañana cuando empecemos a votar con los que son pertenecientes a los movimientos sociales, o los que tuvieron como esa actitud que no correspondía, que en nuestra comisión en general no es algo que se haya dado, así que esperamos que se mantenga así. Y bueno, y lo mismo pasa en la comisión, que también se rechazó el informe, así que ojalá que así sea. Pero aquí yo creo que también hay un tema de lo que decía Miguel Ángel con la falta de experiencia política. ¿En qué sentido? En que estás quedando un texto muy incoherente por lo siguiente. Si uno quiere garantizar infinitos derechos sociales, lo que yo jamás podría estar en contra, ¿cierto? Si quiero garantizar muchos derechos sociales, tengo que generar normas que tengan certeza jurídica, que no eliminen la inversión en el país, que el país pueda seguir creciendo y poder recaudar. Para poder financiar garantías y derechos sociales lo más posible, tenemos que crecer. Y aquí tenemos un grupo de gente que está viendo como las causas en forma individual. Y mucha gente, en vez de pensar en la coherencia total que tiene que tener esta Constitución. Y a mí me preocupa eso, porque no vamos a poder cumplir la expectativa de la gente si queremos garantizar derechos sociales con letras chicas y no crecer. César Valenzuela. Sí, yo aquí para cerrar el tema, tenemos una nueva oportunidad efectivamente. Yo en esto quiero ser categórico a todas las personas que nos están mirando. No se ha rechazado ninguna norma relativa a la protección del medio ambiente. Muy por el contrario, haberlo rechazado en general significa que la Comisión tiene dos oportunidades, y no una, dos oportunidades para mejorar esas normas que necesitamos y que el colectivo socialista está absolutamente comprometido en apoyar. ¿Manuela? Sí, a mí me parece súper interesante también lo que estaba planteando Carol respecto a cómo esas tensiones que tenemos hoy día y que tenemos que resolver. Es decir, cómo avanzamos en un proceso político, jurídico, económico que permita a Chile salir de la situación de injusticia social y del rezago, pero por otro lado no podemos como omitir en el contexto que estamos. Estamos en una situación de emergencia climática, las regiones de Chile se están secando, los ríos están secos, entonces ¿cómo por otro lado podemos finalmente plantear los derechos sociales, el crecimiento del país en términos de respeto hacia la naturaleza? Y esas son tensiones que se tienen que ir dando, y en eso es súper interesante porque Chile está en la vanguardia. Nosotros hoy día nos va a tocar resolver esas tensiones respecto a cómo resolvemos una nueva constitución en un contexto de emergencia climática, protegiendo la naturaleza, pero también protegiendo los derechos sociales, que es también una de las cosas por las cuales todos vinimos acá, ¿no? A recuperar la salud, la vivienda, que fue una norma muy importante, la educación. Entonces esas tensiones tenemos que resolverlas, y me parece que es constructivo, como decía César, que nos demos otra vuelta, que lo conversemos entre todos, porque finalmente no solo nosotros tenemos que resolvernos, sino toda la humanidad, y cómo nos situamos de aquí en adelante con lo que está pasando. Miguel Ángel Boto, ¿no hay algo de lo que dice César Valenzuela, que hay muchas cosas que resolver, como dice Manuela, pero a lo mejor están los convencionales queriendo resolver muchas más de las que corresponden a un texto constitucional? De todas maneras, si nosotros pensamos que la Constitución moralista de Egaña de 1823 tenía 277 artículos, nosotros vamos el día de hoy en 289. O sea, ya superamos el récord de la historia de Chile. Por lo tanto, hay que pensar el texto, lo que viene, con una mirada más minimalista de una vez por todas. O sea, tenemos una cantidad de instituciones que hemos planteado dentro del texto que deben ser materias de ley y no materia constitucional. ¿Y por qué pasa eso, Iván? Porque y es entendible, pero poco razonable.
que vienen con muchas expectativas de querer representar muchas de las expectativas de la ciudadanía, pero no es coherente con lo que debe ser un texto constitucional. Y por eso que la gente, bueno, me escribían esta semana en WhatsApp y van unas personas, oye, ustedes están viendo el tema de la ley de la AFP, y está confundida la gente. Está confundida, piensa temas de ley que son de texto constitucional. El otro día me preguntaban qué estábamos viendo nosotros respecto al quinto retiro. O sea, falta un plan comunicacional de parte de la Convención. Claro, hay que informar más y por eso se agradece estar en estos programas. Pero hay que diferenciar. El texto constitucional era la matriz, ¿no?, de toda la pirámide de la jerarquía constitucional, legal. Sí, un buen punto. Lo conversamos con César en la radio esta semana. Manuela, estaba poniendo cara respecto a lo que decía Miguel Ángel. Sí, o sea, que yo creo que hay que pensar que en el mundo existen muchas constituciones. Hay constituciones que son muy reducidas, como la de Estados Unidos, que tienen enmiendas que desde 1776 no se han modificado, y constituciones que han sido súper exitosas, como la de Colombia, que tiene muchos artículos y que tiene un tribunal constitucional. Y en ese sentido, nosotros tenemos que decidir, por un lado, bueno, ¿cuál es la extensión, la profundidad del texto constitucional? Bueno, vienen etapas de armonización donde van a reducir los artículos sí o sí. Y por otro lado también, hoy día, y como te decía, tenemos que repensar en qué bienes jurídicos tenemos que proteger en la Constitución. Y en ese sentido, esa reflexión sobre los bienes jurídicos, sobre la justicia social, sobre la naturaleza, nos dicen que hay cosas que antes no estaban en las constituciones, porque ninguna constitución se escribió en el siglo XXI en la emergencia climática, en el auge del feminismo, en el como este develamiento de la injusticia social que tenemos, y eso lo tenemos que repensar. Y claro, yo soy como de la que cuando hago mis papers, mi tesis, escribo mucho, después voy reduciendo, dejo lo mejor. Yo creo que todos hacemos un poco eso, ¿no? Y es una metodología que hemos seguido, y eso se va a dar en armonización y lo vamos a seguir haciendo. Yo en verdad invito a toda la gente a leerlo, porque de verdad hay cosas muy buenas y muy vanguardistas lo que está quedando, y por mí es muy motivador. El borrador actual, sí, así como está. Carol Baum. A mí me pasa que falta responsabilidad por parte de los constituyentes, porque además esto genera mucha expectativa. Y sabes que se aprobó la semana pasada un principio que es el principio de rendición de cuentas, que implica el deber de resumir la responsabilidad de las autoridades de gobierno por las decisiones que se toman. ¿Ya? Si nosotros no hiciéramos cargo de ese principio de rendición de cuentas, les aseguro que no se harían las propuestas maximalistas que se están haciendo. A ver, ¿en qué sentido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo tengo que responder de alguna forma por las consecuencias de lo que yo apruebo, ¿cierto? Tendría mucho más ojo con proponer sin saber exactamente cuáles son las consecuencias. De hecho, hay algo que no se ha hecho nunca en esta convención, que es definir cuánto cuesta todo lo que se está proponiendo. Sí, no hay ningún estudio de eso. No hay nada de eso. Y cada vez que... un año. Bueno, pero es irresponsable, es irresponsable. En nuestra comisión, que el informe se cayó, se crean 20 y en total eran 25 órganos autónomos. Claro. 20 nuevos, más los que se están creando en otras comisiones. Entonces, queremos financiar derechos sociales, pero nos vamos a gastar la plata en burocracia y no vamos a tener inversión. Eso es una constitución incoherente, imposible. César Valenzuela está poniendo cara mientras habla Carol Baum. Sí, no, mira, yo creo dos cosas. Lo primero es que, y aquí la discusión en materia de lo que hemos denominado el estatuto minero, el estatuto de agua, aquí los recursos naturales van a jugar un rol fundamental en el financiamiento de los derechos sociales. No podemos seguir con la lógica que tenemos hoy día. Usted no puede sacar los recursos que le pertenecen a todos y todas los chilenos y no pagar prácticamente nada. O sea, eso se tiene que acabar. Pero en segundo término, la propuesta no es irresponsable. La propuesta no plantea que una vez que se promulgue la nueva Constitución usted va a tener una casa, va a tener atención de salud y educación gratuita. Plantea el principio de progresividad. Y lo que significa el principio de progresividad es que el Estado debe propender a financiar estos derechos sociales, pero al mismo tiempo, para que esto no se transforme en poesía, establece un mandato a las autoridades, que el fin que tiene el Estado, los mandatos, es el cumplimiento de esos derechos sociales. ¿La gente entiende eso realmente? Bueno, nosotros nos dedicamos a explicar gran parte de nuestro tiempo libre, que es escaso, para ser honesto, muy escaso, a poder explicar esta materia. Yo ayer estuve en la comuna de Recoleta, ahí en la población Angela Davis, justamente explicando estas razones, y fíjense que la gente entiende muchísimo más de lo que nosotros creemos respecto a lo que está pasando. Es que estoy confundido porque Miguel Ángel Boto dice que le preguntas por el quinto retiro, entonces no sé si la gente también entiende. Me han preguntado por el quinto retiro, pero entiende el sentido de lo que se está haciendo. El sentido de los derechos sociales en el borrador. Miguel Ángel, ¿qué piensa de eso? Bueno, desde el principio he planteado que hemos estado al debe con un buen plan comunicacional. Yo creo que como convención tenemos esa debilidad que ha provocado justamente confusión
y además ha provocado que ciertos medios de comunicación den a conocer las polémicas, las peleas chicas y no den a conocer los temas de fondo y todo lo que hemos avanzado. Manuela recién planteaba una serie de derechos sociales que nosotros hemos ido instalando y ya con el texto. Eso es una muy buena noticia para Chile. Ya, pero eso se difundió harto también. Pues Sí, no me venga con cosas. sí, pero algunas otras cosas, Iván, que yo creo que ha faltado más colaboración de parte de algunos medios. De otros medios. Pues de otros medios. Ok. Así que, bueno, yo creo que efectivamente hay que seguir trabajando, yo creo que hay que tener una mirada de país, una mirada de Estado, en ese sentido, donde todos tenemos una tremenda responsabilidad, los medios de comunicación, nosotros, la gestión directiva de la convención respecto al tema del plan comunicacional, y por lo tanto esa es la única forma. De hecho, yo quiero anticipar algo, y que lo dije, digamos, en otro programa. Yo tomé la decisión clara y firme de jugármela por el tema del apruebo en el plebiscito de salida, porque creo que todo, como decía Manuela, todo lo que estamos avanzando en derechos sociales es muy bueno para el país. Todo lo demás, ¿cierto? Esto no es el final, ¿cierto?, del texto constitucional, no es el final de la historia constitucional, porque así como tuvimos reforma el año 89 y el año 2005, nada, ¿cierto?, limita que el día de mañana podamos ir perfeccionando el texto constitucional. Es buen tema. Nada lo limita. Sí, Bueno, la Roya estaba viendo la Como tres cosas. Lo primero que me parece súper importante, ¿no?, pensar en algo que vaya mucho más del aquí y el ahora. Yo entiendo lo que plantea César respecto al financiamiento de los derechos sociales, pero creo que ningún financiamiento, ningún derecho social se va a poder realizar si vivimos en un mundo donde no hay bosque, donde no hay aire, donde no hay agua, y eso son tensiones que tenemos que resolver. Luego, respecto a lo que plantea Carol, el debate sobre el financiamiento de los derechos sociales, o sea, no es solo que los derechos sociales cuesten, sino también la democracia cuesta, salir a votar cuesta, el ejercicio político cuesta, pagarle a los senadores cuesta, pagarle a los funcionarios públicos cuesta, y cuesta mucha plata. Entonces, el tema que estamos haciendo hoy día es decir, la plata, ¿cómo la distribuimos? ¿De dónde la sacamos? ¿A dónde apuntamos? Y si hay instituciones, como por ejemplo en mi caso, yo lo que más sé agua, la DGA, que no funciona, que sobra otorgado derechos hace mucho tiempo, bueno, pensé en una agencia nacional de agua que sea autónoma, que pueda diagnosticar y que pueda hacer un plan también hídrico nacional. Y hay otros debates, o sea, el Banco Central. Hoy día lo estamos regulando como un órgano autónomo en la Comisión de Justicia, pero la mitad de los países de la OCDE no está en la Constitución. Entonces, veamos por qué cosas tienen que estar, qué cosas no, y esos son debates súper interesantes. Y por último, de lo que plantea Miguel Ángel, es súper interesante porque hoy día también estamos en un nuevo informe donde hay propuestas sobre reforma constitucional, de asamblea constituyente, y de que en el fondo también intentamos que esta Constitución, si bien la estamos pensando para 40, 50 años, también que existan mecanismos democráticos también de poder transformarlo. No queremos una Constitución rígida, pétrea, como la de la dictadura cívico-militar, como la de Jaime Guzmán. Ahora pensamos en un proceso abierto democrático y que también pueda ser transformado democráticamente hacia el futuro en la medida de que esto sea beneficioso para todo y para todos. Para citar nuevamente a César Valenzuela, la Constitución no va a quedar escrita en piedra. Yo sé que quieren hablar al tiro, pero vamos a tener una pausa. Y a la vuelta, Carol Baum y César Valenzuela están pidiendo la palabra. Está Manuel Arroyo, Miguel Ángel Voto también con nosotros. Debatimos sobre la convención acá en Mesa Central. La pausa, estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas, y con nuestros auspiciadores. WOM quiere conectarlos a todos con el mayor compromiso de crecimiento de red en el país. WOM conectará a 366 localidades, 9.000 kilómetros de rutas y fortalecerá su red en cada región del país para dar paso a su nueva red 5G. WOM, nadie te da más. Conversamos sobre la convención constituyente con Manuel Arroyo, Miguel Ángel Voto, César Valenzuela, Carol Baum, que estaban pidiendo la palabra porque el tema que quedó planteado es: ¿está escrita o no está escrita en piedra la nueva Constitución si es que gana el apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre? Carlos Baum. Bueno, yo quería referirme a eso, pero retomar el tema de las expectativas. A mí no me parece menor las expectativas que se están generando con la gente de que esta es una Constitución que va a resolver muchos problemas. Sobre todo porque los derechos sociales, que bien dice César que fueron aprobados la semana pasada, están todos con letra chica. Entonces se aprueba la vivienda, pero no es propia. Se aprueba la salud, pero un sistema único. Se aprueba los derechos sociales, de las pensiones, de la seguridad social, pero no son inexpropiables, no son heredables los fondos, por lo tanto no son 100% de los trabajadores. Y eso va generando una sensación en la gente que va a generar muchas frustraciones. Por eso a mí voy a discrepar con Miguel Ángel en esto. No me parece que uno pueda casarse con el apruebo así como así. Lo que sí puede hacer es casarse con algo que me parece muy relevante, que es con mantener los derechos sociales. Entonces, pase lo que pase, gane el apruebo o gane el rechazo, los derechos sociales no tenemos que volver atrás, pero sí tenemos que plantearnos que
si hay derecho a la vivienda, que sea propia, que los fondos sean inexpropiables y además que tengamos cómo financiar todas esas garantías sociales. Sacarle la letra chica, dice Carol. Sacarle dos cosas chiquititas. La Constitución colombiana es un listado de anhelos maravilloso, pero está entera judicializada. Y cuando las cosas se judicializan, tú sabes que los que tienen acceso a los derechos no son los más vulnerables, sino que son los que tienen acceso a la justicia. Y lo último, echarle la culpa a los medios. No, pues Miguel Ángel, o sea, aquí yo voy a decir que eso es como menospreciar la inteligencia de los periodistas, de los editores y de todos los que están en esto. Analicemos cuáles son las noticias que más han pegado y qué es lo que te dice la gente en la calle. Oiga, ustedes hacen esto, otro, pero ¿cuántas noticias vio? ¿Leyó todos los medios de comunicación? Sí, me preguntó directamente a mí. Las cosas que le interesan a la gente. Yo no me voy a... No porque esté en un canal, me voy a hacer directo. Que tenemos ahí una cuota de responsabilidad muy importante los propios convencionales. Todos nos hemos dado lujitos que no son necesarios. Y hemos ayudado a generar este ambiente de noticias falsas, efectivamente, como lo que ocurre con el tema del fondo de pensiones. Yo sí quería decir algo, por cierto, lo que señalaba la Carol. Yo si me caso, pololeo, voy al cine y ando de la mano con el apruebo. No me cabe ninguna duda que esta Constitución, que el resultado de este proceso constituyente va a ser muchísimo mejor que la Constitución que tenemos hoy día. Vamos a dar un salto al desarrollo en términos de cuáles son los grandes desafíos que va a tener el país en el contexto mundial, en el contexto de cambio climático, de un empoderamiento del mundo de las mujeres, de terminar con las discriminaciones, del avance de derechos sociales. Así que yo no tengo ninguna duda que voy a votar apruebo y voy a trabajar incansablemente por el apruebo. Ya, están 3-1 en este panel en ese sentido. Manuel Arroyo, Carol Baum dice, los derechos sociales los firmo, que sigan, pero sin letras chicas, dice ella. Sí, bueno, ahí hay que distinguir también y ser honestas. No todas las propuestas, por ejemplo, en derecho a vivienda fueron aprobadas. Y no es porque no fueron aprobadas por nosotros, no fueron aprobadas por ustedes. Precisamente cuando se hablaba respecto a la propiedad de la vivienda, bancos de suelo, a la responsabilidad social del Estado respecto a la vivienda. Ustedes lo rechazaron, no nosotros. Y eso es súper importante porque, por ejemplo, hoy día vivimos una crisis habitacional en Chile donde millones de personas no tienen casa, donde miles de familias hoy día se encuentran en campamentos, en comités de allegado viviendo situaciones de hacinamiento y vulneración de derechos que son terribles. Faltan 640.000 viviendas. 640. ¿Cómo lo hacemos? Y eso precisamente es lo que estamos tratando de dar un marco general en la Constitución y que la vivienda sea concebida como un derecho. Ahora, no se aprobaron todos los artículos, le daremos otra vuelta y lo solucionaremos. Pero claramente el diseño social lo tenemos que estar nosotros. Y eso ha sido histórico. Y yo apoyo lo que dice César. Aquí estamos todas firmes y convencidas por el apruebo de salida porque sabemos que va a ser mejor para nosotras y para nosotros y para nuestras vidas. Y en ese sentido, ninguna Constitución aseguró el derecho a la vivienda para ninguna mujer en Chile, para ninguna familia en Chile, y esto es histórico y lo vamos a defender con todo. Miguel Ángel Boto, ¿derechos sociales con letras chicas o sin letras chicas? Hay una gran noticia que está absolutamente vinculado con lo que estamos hablando, que es haber declarado a Chile como un Estado social democrático de derecho. Yo creo que es una tremenda buena noticia porque nos permite justamente tener énfasis en los derechos sociales. Y todo aquello, e insisto, en la metodología, todo aquello que hay una letra chica o que les faltó algo o que se rechazaron algunos incisos que tendían y propendían justamente a hacer más carne el Estado Social y Democrático de Derecho, bueno, habrá que superarlo en el próximo Parlamento o en el actual Parlamento. Por eso es cuando hablo yo de este tema que no es una Constitución pétrea, porque queda mucho por seguir avanzando en Chile. Y por eso que yo me la voy a jugar por el apruebo, porque es un tremendo paso sustancial el que estamos dando y todo lo demás vamos a poder ir avanzando porque la política, la democracia es flexible y avanza en el tiempo. Carol Baum. Me pusiste el 3-1 sin preguntar. ¿Manuel Arroyo está por el apruebo? ¿No? Por supuesto. Igual es súper importante. ¿Y yo? Yo no me voy a pronunciar. Pero si usted dijo que no se casaba con la... No, que no me casaba con el apruebo a priori. Por eso dije 3-1. Ah, no, ya, bueno, ya, está bien. No, yo no dije que usted estaba por el rechazo. Ah, ya, no he dicho que estaba por el rechazo. Está pinchando con lo que yo quiero decir es que no podemos tomar una decisión todavía. Falta armonización y faltan las normas transitorias. Y las normas transitorias es donde se ha metido la cola del diablo en muchas constituciones. Por lo tanto, yo tendría mucho cuidado con eso. Oye, si la constitución es buena, tenemos que aprobarla y que entre en vigencia lo antes posible. Esto de que ha empezado a instalar el ministro Giorgio Jackson, de que no, que va a entrar en vigencia el 2025. Sí, que no hay elecciones antes del 2025. No hay elecciones antes. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos cuidando la pega de los amigos actuales, de los senadores actuales.
No, pues si la ¿Pero tú Constitución quieres es buena, convocar elecciones de inmediato? si la Constitución es buena y estamos convencidos de esto... ¿Usted está por el reseteo? Grande, ¿Perdón? Carol. ¿Está por el reseteo? No, yo no estoy por el reseteo. Ah, ya. Yo no estoy por el reseteo. Yo pero creo que la si UDI ha ustedes- llegado demasiado lejos en No, este está con panel. todo. Iván, lo que quiero Ay, decir es que si están A convencidos ver. de que esto es tan bueno, hay que hacerlo lo antes posible. Ya. Si no es tan bueno, no puede alargarse tanto porque eso es extenderle la mecha a la bomba. Va a explotar igual y te da tiempo para arrancar al que pueda. O sea, Pero- tener una actitud entonces, refundacional, Carol Baum. no estoy está con todo, voy a está volver con a decir, todo. no estoy en actitud de refundacional. Yo probablemente, por muchas cosas que hay, no esté con el apruebo. Pero tenemos que ver las normas, todo lo que pasa hasta el final y ahí tomar una decisión. ¿Por qué? Porque si yo creo que es mala para Chile, voy a votar rechazo. Y si los que creen que es buena están tan convencidos de que es eso, apliquémosla al tiro. ¿Por qué le vamos a alargar la mecha a la bomba? po? César Valenzuela, ¿eh? Porque lo mismo que ocurre con derechos sociales, progresividad, esto, como se decía antiguamente, me decía mi abuela, no se puede hacer a matacaballo. Esto para que funcione tiene que ser bien. Mire, yo creo que una de las buenas experiencias que tenemos en implementación de cambios importantes fue la reforma procesal penal. Claro. Y la reforma procesal penal fue gradual, por regiones, se fueron preparando con años. Y hoy día tenemos una implementación que creemos que fue correcta. ¿Qué es lo que vemos al contrario el Transantiago? De un día para otro esto no funcionó. Entonces yo creo que tenemos que aprender de esa experiencia que hemos tenido en nuestro mismo país y por eso que la implementación de esta nueva constitución debe ser gradual. Ya, pero una cosa es que sea gradual y otra cosa es que, como dice el ministro Jackson, no haya ninguna elección hasta el 2025, digamos. Nah, qué- Pero es una opinión del ministro Jackson, yo la Por eso yo le respeto, estoy pero eso va a preguntando ser la suya. una decisión ¿Usted de la encuentra que- Convención Constitucional. Hay que ver cómo quedan los órganos, pero yo tiendo a pensar de que necesitamos gradualidad en la implementación. ¿Manuela? Sí, o sea, nosotros creemos que hay como dos tiempos. Un primer tiempo que dice relación con todas aquellas leyes, normas que van a ser inconstitucionales, van a tener que ser revisadas y van a tener que ser modificadas, derogadas, etcétera, y eso se va a tener que resolver en justicia constitucional, donde ya estamos creando órganos, donde estamos pensando también cómo se va a hacer ese proceso. Y por otro lado, otro tiempo que es más largo, dice relación con la instalación de nuestra institucionalidad, con las nuevas transformaciones y evidentemente si se cumple el plazo de las elecciones del Senado, hoy día vamos a tener que ver qué hacemos con la Cámara de Regiones cuando van a hacer esas elecciones, cómo se va a configurar. Por otro lado, respecto al Poder Judicial, si bien se han establecido, por ejemplo, un plazo de hasta 70 años de ministro de la Corte Suprema o de 14 años de funcionamiento que pueden volver a ser jueces, también se van a crear nuevos tribunales, por ejemplo, los tribunales ambientales, los tribunales contenciosos administrativos, y eso no puede esperar 10 años, no puede esperar 10 años una Agencia Nacional del Agua que diga cómo tenemos que resolver este problema. Absolutamente. Hay cosas que son inmediatas y otras cosas que son graduales, y ¿Por eso qué tenemos que pusieron- resolver. ¿Por qué pusieron 70 años para los jueces cuando la expectativa de vida es cada vez más larga? Ahí, bueno, ¿Lo digo yo? sí, responde Ya, porque bueno, tú estás en la comisión. básicamente es Para que jubilarlos y pueden nombrarlos ellos. no, mira, de hecho, Ah. no, voy a nombrar yo, por eso... No tú, el gobierno de tu... No, pues claro, el léete- gobierno de Gabriel Boric. Claro, Pero si para léate eso el es. informe. Nosotros trabajamos también en un Consejo de Justicia, que es un órgano independiente de la propia Poder Judicial que se configura para que precisamente no haya nombramientos políticos ni en la Corte Suprema ni en la Corte de Apelaciones. Entonces me extraña porque somos de la misma comisión. Luego, Pero respecto a el eso, consejo lo nombran puros grupos políticos. no es No, así. pero Léete ¿cómo la no? propuesta, Los son los mismos movimientos sociales, funcionarios. Hay los otro movimientos los sociales. indígenas. 8 jueces, 2 funcionarios, dos de la Sí. carrera funcionaria y 5 Hay mayoría del de Poder la Cámara de Judicial Diputados. ¿no? nombrando. La mayoría de... ¿Del Poder Ay. Judicial? A propuesta de una terna No, de alta mayoría no. dirección Ah, pública. contando los Dentro de la funcionarios. de la No configuración. todavía, no. Bueno, entonces, por Todavía- otro todavía lado, no está listo eso. ¿por qué los Claro. 70 años? Bueno, ¿por qué 70 años? Porque efectivamente creemos que también tiene que existir... Todas las personas se jubilan a los 65 años, el Poder Judicial hasta los 70 años. Y lamentablemente también las nuevas leyes requieren de un proceso donde también exista movilidad dentro del Poder Judicial, porque lo que pasa O es sea, que... para darle tiraje a la chimenea. Pero nadie Sí. tiene jubilado, o sea, las personas se jubilan a los 65 años, pero nadie tiene obligación de jubilar. Pueden seguir trabajando si tienen, entonces, ¿Te parece bien que la gente trabaje hasta los 70 años? que trabajen hasta cuando quieran, No. hasta cuando quiera. Y la gente que necesita que trabaje, o sea, que tenga la libertad para trabajar, No, o sea, porque las precis- personas de 75 años que están totalmente activas, tú les quitas su trabajo y se mueren. Sí, pero Pero una es que ese es el cosa problema, tú porque le vivimos en un sistema de Ah, tiro, de FP, una. ¿cachai? Ese es Acá el uno de punto. uno. No, ¿No? se mueren porque dejan de trabajar, no estoy hablando de recursos. No, Se una mueren porque cosa- les quita a su mí lo razón que me de vivir, les preocupa, gusta hacer. Iván, Al tiro. Miguel Ángel y después César A Valdés. mí lo que me preocupa, Iván, es que efectivamente, primero, ¿cierto? No podemos repetir, ¿cierto?, la deliberación que se ha hecho en la comisión. Hoy día es un programa que estamos, digamos, con el tiempo en contra. Segundo, me preocupa el tema de que se planteen ciertas suspicacias que son legítimas, pero que hay que ponerle una cuota, digamos, de límite en su momento. Es A decir, ver, ¿cómo qué?
por ejemplo, si decimos, mira, queremos a los 70 años para que el presidente pueda él intervenir en el Consejo, después los posibles... Es una sospecha. Exacto, ¿te das cuenta? Entonces hay una sospecha ahí, ¿cierto? Uno se pone a suspicar que habrá por aquí, por allá, a lo mejor. Bueno, en ese sentido, justamente, tiene que resolverse esto a través de la votación. Y la votación en la comisión, después el respectivo informe para que lo decida el plenario. Pero tiene que cortarse, tiene que haber un momento en que se corta este tema. Y eso tiene que ser el plenario que se manifiesta, ¿ya? Y lo otro que me preocupa a mí, además, es que hay una serie de órganos que se están planteando y que me parece muy delicado la intervención del poder político de parte de la Cámara para que integren ciertos números. Yo presenté ayer una indicación, porque teníamos plazo hasta ayer, ¿cierto?, para poder cambiar el número, ¿cierto? Y yo estoy planteando en mi indicación eliminar, ¿cierto?, los que van a ser designados por la Cámara de Diputados. Los miembros de esos órganos autónomos. Exactamente. No quiero el poder político interviniendo Consejo de la Justicia. César Valenzuela. No, yo ahí tengo una opinión distinta a Miguel Ángel. Yo creo que uno no debe satanizar la participación que tengan los órganos del Estado y los poderes del Estado en la designación de autoridades, especialmente los órganos autónomos. En particular... Ahora, esa satanización viene a la base de la convención, pues imagínate la cantidad de independientes. Pero yo no estoy de acuerdo con esa premisa. De hecho, lo que nosotros hemos planteado, uno de los elementos que tenemos para la rediscusión del sistema político es que la Cámara de las Regiones justamente tenga una participación importante en la designación o proposición de estas autoridades de los órganos autónomos constitucionales. Ya. Último tema que nos alcanza. Manuela. No, sí, y ahí, como nosotros estamos en la Comisión de Órganos Autónomos, quizá la gente no sabe lo que son órganos autónomos. Son órganos que son parte del Estado, pero que no son parte del gobierno. Como no dependen de un ministerio. Público, el Banco Central, claro. Entonces, como el Ministerio Público, claro. Entonces, pero claro, la creación de nuevos órganos que tengan esas características también debe una desconfianza hacia el gobierno, hacia el Congreso. Entonces, claro, nosotros igual hoy día estamos como ponderando qué dejamos, qué no, qué cosas pueden estar, quizás una autonomía legal y no constitucional, y son fórmulas que estamos pensando, no es un debate cerrado para que no haya problemas con eso. A propósito de debates cerrados, dice Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención, dice hoy que el gobierno los perjudicó al proponer la reforma constitucional que hace inexpropiables los fondos. Carol Baum. Bueno, la verdad es que es de toda lógica que los fondos sean inexpropiables, pero no tiene ningún sentido que esté en una constitución que va a terminar lo antes posible. O sea, si creemos que los fondos son inexpropiables y heredables, que es lo que quiere la mayoría de los chilenos, tiene que quedar en esta constitución, que es la que se está redactando. César Valenzuela me decía en Tele 13 Radio esta semana que eso no tiene que ser materia constitucional. El problema es que generaría... Las semillas centrales sí. Un problema... Y la NASA. Un problema, ¿qué cosa es la NASA? La propuesta de la NASA. Lo que sabe dónde está la diferencia ahí, Carol, es que lo que nosotros hemos señalado, y por eso que yo reconozco que genera un problema el proyecto del gobierno, porque lo que nosotros hemos señalado es que esto ya está contenido en el proyecto de nueva constitución, que los fondos son de los propios trabajadores, ¿ya?, por las reglas generales de propiedad y de expropiación. Y está sujeto a las reglas generales. Eso no hay para qué ser redundante. Como el proyecto de constitución que tenemos hasta hoy día de Jaime Guzmán. ¿Y en qué molesta dejarlo? Bueno, la constitución actual no establece eso. Evidentemente, de que el proyecto del gobierno reabre desde la izquierda una discusión que nosotros entendíamos que estaba saldada, y es el hecho que si es necesario tener esto expresamente en la constitución o no. Ahora, esto ha generado una serie de inconvenientes. Hay falta de certeza, hay desconfianza en torno a la materia. Yo creo que esto debe ser un tema que debe volver a ser discutido en la Comisión de Derechos Fundamentales y por el Pleno. Miguel Ángel Voto, porque lo que se genera es que una constitución lo tiene explícito, o lo tendría, y la otra constitución no. Es un problema, digo, de la campaña del rechazo o de la prueba, es un problema. Yo siento, Iván, que estos son los temas en los cuales a veces estamos mirando hacia adentro de la convención y nos estamos olvidando de lo que está sintiendo la ciudadanía. Yo soy partidario de que este tema tiene que estar establecido constitucionalmente. Creo que se va a dar una tremenda tranquilidad a la ciudadanía, y algunos plantean, mira, normas transitorias, ¿y por qué no las dos? ¿Y por qué no en dos instancias? ¿Por qué en dos artículos? Porque creo que eso hace mayor sintonía y da más tranquilidad, y hoy día lo estamos sintiendo.
la ciudadanía, lo que dicen las redes, etcétera. Hay que saber escuchar mejor. Y yo creo que esta es una tremenda oportunidad para poder dar mayor tranquilidad en ese sentido. Creo que tenemos un tremendo desafío ahí de poder avanzar en esa dirección, y estos son los puntos, a mi juicio, que nos van a ayudar mucho a poder aumentar los porcentajes para la prueba. Usted está con el Puma Rodríguez en esto. A veces hay que escuchar la voz del Puma. La voz, pues, claro, canto canciones del Puma, además. Sí, es parte de mi repertorio. Va al Pero ahora no, por favor. karaoke con Logan. Manuel Arroyo. Sí, a mí me pasa que yo tengo como diferencias con lo que plantea Carmen, porque yo no creo que en Chile la gente se muera porque deja de trabajar. Aquí en Chile existe una vejez que no tiene seguridad social. No, es el mismo punto, ¿no? Porque hoy día las AFP lo que hacen es que las personas vivan con pensiones de miseria de 300 lucas, de 70 lucas, que son más del 50% de las personas que capitalizan hoy día reciben eso. Y ese es el punto. Y hoy día hemos logrado que en la Comisión de Derechos Fundamentales y en el Pleno se apruebe el derecho a la seguridad social. ¿Cómo eso se regula? Es una vuelta que tenemos que darle, pero no podemos seguir recibiendo pensiones de miseria. A mí me rompe el corazón ver a los viejitos, las viejitas ahí de conserje, ¿se acuerdan al tiempo de los supermercados envolviendo el pan? Eso es horrible, no existe en ningún país del mundo una brutalidad y esa violación de derechos de la vejez. Hoy día necesitamos seguridad social, necesitamos asegurarlo en la Constitución y no podemos trabajar hasta los 80 años para sostener a las familias. Eso es inhumano y por eso creemos la seguridad social y en un sistema solidario como existe en Estados Unidos, como existe en Europa. Eso estamos apuntando. Además yo creo en la libertad. Este sistema fracasó. Es evidente. Aquí se habla de la viabilidad que tiene el sistema de reparto, del que yo no estoy promoviendo de ninguna forma, pero hay un elemento de la causa. El sistema de capitalización individual puro fracasó en este país. Llevó a pensiones de miseria, se han ido introduciendo niveles de solidaridad, de aportes del Estado, justamente porque el sistema no es capaz de responder a las necesidades. Y yo ahí estoy de acuerdo, debemos introducir niveles de solidaridad al sistema, si no, no es posible asegurar pensiones dignas. Yo estoy de acuerdo con que tiene que haber un sistema que tenga un pilar solidario fuerte, por supuesto, y no quiero obligar a nadie a trabajar hasta los 75, 80 años. Lo que quiero es que haya libertad para elegir quién administra mis fondos, libertad para... ¿Hoy día hay libertad para eso, Carol? Hoy día por eso que establezcamos la libertad. Si el que quiere una fundación del Estado, una organización del Estado, que se le administre una organización del Estado, pero si yo quiero una FP porque me gustan o quiero otra cosa, que pueda elegir. Que haya un pilar solidario que sea obligatorio, por cierto, pero que los fondos sean míos y que nadie pueda hacer nada y que sean heredables, que no sean expropiables, es clave. Y aquí nos está generando un tema de libertad. Pero yo quiero cerrar con otra cosa, una cosa cortita. Ya, porque ya cachó que ya vamos a terminar. Sí, a mí me preocupa mucho que hay un 80% de chilenos que votó por el apruebo y que se ven muy desilusionados por un tema que no hemos tocado aquí, que es por una constitución que desune a los chilenos. Este proceso constituyente se generó para generar un proceso de unidad y hoy día se ha generado mucha división y las desigualdades que antes se daban en forma muy lamentable, hoy día se están dejando por escrito, desigualdad y con derechos prioritarios para los pueblos originarios, para las personas históricamente excluidas, y no, la igualdad ante la ley está siendo algo que se ve muy afectado y que está quedando la desigualdad consagrada en la Constitución. Ya, pues que ahí metí un tema que no vamos a alcanzar a tocar, Miguel Ángel Boto, y después la Manuela y ¿Para ir César. terminando? Sí. Sí, bueno, yo quisiera decirle a la ciudadanía que yo hablo desde la esperanza. La pregunta es ¿desde dónde yo hablo? Yo hablo desde la esperanza. Vamos a tener un país más justo, más solidario, con mayores derechos sociales, un Estado social y democrático de derechos, donde introducimos el concepto de la solidaridad, además haciéndole alusión al gran Alberto Hurtado, al cual yo soy un gran seguidor. Este hombre tan sabio, culto y preocupado del mundo de los que menos tienen. Sindicalista. Sí, pero claro, exactamente. Por eso que yo hablo desde la esperanza y quisiera por último terminar diciendo que espero que la próxima semana en el Pleno nos vaya bien con el derecho a autor, porque estamos en una situación crítica, compleja, y yo creo que los convencionales tenemos que asumir una tremenda responsabilidad y llegar a un acuerdo en este tema para que nos vaya bien con todos los autores e intérpretes de Chile. Esa es otra de las polémicas de estas últimas semanas. Manuel Arroyo. No, yo creo que dejémonos de panfletos fáciles levantados por la derecha una y otra vez y veamos lo que realmente está pasando en la Constitución. Se aprobó, por ejemplo, la igualdad sustantiva, que profundiza la igualdad entre las personas, y además por eso estoy con un pañuelo verde, porque también estamos asegurando la paridad para todas las mujeres y también estamos debatiendo sobre las disidencias sexuales. Estamos hablando de unidad y eso precisamente hacia ahí aportamos. Y creo que estos discursos lo que hacen es desunir a la gente. Hoy día tenemos que ser sinceras y honestas. La lucha por el agua, una a la gente; la lucha por la naturaleza, una a la gente; la lucha por los derechos de los trabajadores y los trabajadores, una a la gente, y eso estamos construyendo y no nos olvidemos.
y leamos el texto, porque evidentemente falta información, pero también estamos aquí nosotras para informar y para decir que esta Constitución va a ser la mejor que tendrá Chile porque asegura derechos sociales y protege los derechos de la naturaleza y a las mujeres. Estamos pasando el tiempo, 20 segundos, César Valenzuela. Perdón lo reiterativo, no se han rechazado las normas de protección de medio ambiente, van a volver a ser discutidas. Haberlas rechazado en general significa que tienen dos oportunidades y no solo una si lo hubiésemos rechazado en particular. Los socialistas estamos absolutamente comprometidos en la protección del medio ambiente y quiero que eso quede muy claro. Y finalmente no puedo sino mandarle un saludo muy cariñoso allá a la comunidad trepeña, en la comuna de Recoleta, que están muy comprometidas con el plebiscito de salida, así que con todo nomás y con mucho cariño les mandamos saludos. Y usted los comprometió para que vean el programa de hoy día, así que está muy bien, excelente. Hemos elevado el rating. César Valenzuela, Carol Baum, Manuel Arroyo, Miguel Ángel Boto, muchísimas gracias por venir a conversar. Gracias. Además por hacerlo en este ambiente que cambia tanto la imagen que dejó la convención el jueves pasado. Se lo agradezco mucho. Gracias a todos ustedes. Quédense en el